pues bueno, no va a resultar tan fácil, porque seguramente todos tenemos cosas muy importantes que decir y todos los queremos escuchar. Sin embargo, pues tenemos un horario y de antemano les voy a solicitar su colaboración para que nos podamos ceñir un poco a los horarios y podamos estar todos con la misma frecuencia. El sistema que vamos a seguir en la moderación de esta mesa, en el diálogo nacional, y es que vamos a tratar el tema de la construcción de un Estado abierto, mejorando la efectividad de las instituciones públicas. Es la presentación de cada uno de los ponentes, pero en su caso, para que no leamos el currículum de todos al mismo tiempo, porque luego ya resulta un poquito más difícil identificarlo. Y después de la presentación le daremos 10 minutos para que nos haga favor de hacer su exposición. Como ya lo señaló antes nuestro conductor, van a tener papeletas donde pueden formular preguntas. Yo les ruego que las hagan dirigidas en lo particular a cada uno de los expositores. Y en ese tiempo entonces podríamos charlar sobre lo platicado por el expositor entre los miembros de la mesa y desde luego con una muy buena interlocución con el público, que finalmente son ustedes también parte de esta mesa. En ese sentido, tengo el gusto de presentarles al doctor José Fernández Santillán, que es investigador en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que se referirá de cómo en una democracia los derechos ciudadanos, entre ellos el derecho de acceso a la información, permiten a las personas fortalecer sus derechos como la libertad y acceder a nuevos derechos que amplían la libertad. El compañero amigo José Fernández Santillán es profesor de Ciencia Política en el instituto que ya he mencionado, discípulo y traductor del filósofo italiano Norberto Bobbio. Ha traducido, por ejemplo, El futuro de la democracia, La teoría de las formas de gobierno, Liberalismo y democracia, Estado, gobierno y sociedad. Por su parte, le ha escrito otras obras como las de Hobbes y Rousseau, con un prólogo de Norberto Bobbio, Locke y Kant, con un prólogo de Michelangelo Bovero, El despertar de la sociedad civil, Política, gobierno y sociedad civil, Liberalismo democrático, modelo para armar un país. Su publicación más reciente, La perspectiva internacional de los partidos políticos en México, que escribió con el profesor también Freddy Mariñez. Hay muchos ensayos que ha escrito y es profesor visitante, hay que señalarlo con mucho honor, de las universidades de Harvard y de Georgetown. Tiene investigaciones muy importantes en la Universidad de Turín y demás. Bueno, podríamos extendernos mucho con la participación del doctor José Fernández Santillán, pero creo que es más interesante que lo escuchemos a él y que conozcamos ya todo su currículum, pero mejor conocemos las opiniones que nos quiere decir. Queremos saludar a la senadora Arely Gómez, que nos hace favor de llegar. Muchas gracias, senadora, buenos días. Por favor. También saludo a mi querida amiga, la senadora Arely Gómez. Un gusto tenerte acá. Antes de comenzar, quisiera recordar, porque estamos en el auditorio Alonso Lujambio, a mi querido amigo también Alonso Lujambio. Con él compartí, era mi vecino de cubículo en el ITAM y realizamos muchas tareas académicas y políticas juntos. Entre esas labores recuerdo que hicimos 2 libros juntos, uno que se llama Cartilla Política de Manuel Eduardo de Gorostiza, editamos ese libro, está publicado en el Fondo de Cultura Económica, y otro de su maestro Juan Lynch en la Universidad de Yale, y lo editamos también, Alonso Lujambio, vaya para él el recuerdo. Agradecido de la invitación, y como tenemos nada más 10 minutos, ¿así es, comisionada? Sí, por favor. Le pido que a los 9 minutos y medio me avise. Gracias. Bueno, como decía en su presentación la comisionada presidenta Jimena Puente, indisolublemente el concepto del gobierno abierto está ligado al concepto de la democracia.
Y esto lo ligo porque el comisionado Joel Salas dijo que es imperativo precisar la idea del gobierno abierto. Hay muchas técnicas, hay muchas prácticas del gobierno abierto, pero es una práctica y un concepto que es necesario puntualizar, focalizar bien de lo que se trata. Para ello, parto de una premisa fundamental. El tema del gobierno abierto se relaciona con uno de los principios fundamentales de la democracia, es decir, que el ejercicio del poder político se lleve a cabo de manera transparente, que no haya ocultamientos. Entre las definiciones que se han dado de la democracia, una de las definiciones dadas por Norberto Bobbio en el libro El futuro de la democracia, se encuentra la siguiente: ella es el ejercicio del poder público en público. Aparentemente se trata de una redundancia, pero no lo es, porque en el primer sentido, esto es, como poder público, se distingue del poder privado, en tanto que en el segundo significado, vale decir, como ejercicio del poder ante el público, se contrapone al secreto. Podemos decir lo mismo con otras palabras. La democracia es el ejercicio del poder político a la vista de todos. Entonces, el propio Bobbio decía, en la democracia la publicidad es la norma y el secreto es la excepción. Mientras que en las autocracias el secreto es la regla y la publicidad es la excepción. Pues bien, uno de los mecanismos que a lo largo de la historia han sido utilizados para combatir el ejercicio autoritario del mando es el hacer uso público de la razón y al mismo tiempo arrojar luz sobre lo que permanecía en la penumbra. En efecto, la visibilidad del poder es una vieja demanda de la democracia. Con toda razón, Elías Canetti, en su libro Masa y Poder, decía: el secreto se encuentra en el núcleo más interno del poder. Es cierto, el poder por su propia naturaleza tiende a esconderse, a mimetizarse, a no ser visto, para así gozar de las prebendas, los privilegios y los negocios tras bambalinas, cosas contrarias al interés público que es, se supone, a lo que debe orientarse en las instituciones del Estado. Aquí radica precisamente el tema de nuestro interés, la búsqueda o el reforzamiento del gobierno abierto, o con más amplitud, del Estado abierto. Este último concepto abarca, en mi concepto, en mi idea, los tres poderes de la Unión: legislativo, ejecutivo y judicial, así como los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esto sería para mí el Estado abierto, y no solo el gobierno abierto, que abarcaría nada más la rama del Ejecutivo federal. Surge una pregunta: ¿cómo hacer más visible, más abierto un gobierno o un Estado? Respuesta, o una de las posibles respuestas: haciéndolo más cercano al ciudadano. De eso fue consciente Alexis de Tocqueville, quien en su libro La democracia en América señaló que la comunidad, el municipio, es la escuela primaria de la democracia. En ella el individuo aprende a participar, a involucrarse en los asuntos colectivos, y en sucesivas escalas ascendentes surge necesariamente el gobierno representativo, como una extensión, no como una sustitución del poder popular. El problema es que en alguna etapa de esa escala las cosas comenzaron a complicarse, y he aquí que paulatinamente el gobierno se pierde de vista y de control. Se va a las alturas, toma distancia del ideal del gobierno que está en contacto con sus representados.
El aparato burocrático, de ser mecanismo de servicio, se convierte en aparato de control y de dominación, opaco e inescrutable. Hoy, pues, el desafío de la democratización pasa necesariamente por la ruta de la transparencia. Hacer a ese conjunto de instituciones más accesibles, menos enmarañado, en pocas palabras, menos burocrático. La evidencia muestra que uno de los terrenos más fértiles para la corrupción son los segmentos del aparato público en el que los usuarios, para saltar los obstáculos burocráticos, recurren al soborno en aras de ahorrarse todas esas trabas. Así lo señala, por ejemplo, Susan Rose Ackerman en su libro Corruption and Government, de 1999. Cierto, la corrupción tiene otras variadas expresiones y es preciso enfrentarla en su complejidad. Por ejemplo, una cuestión cultural, la mentalidad patrimonialista, es decir, la confusión entre público y privado. Pero no podemos sustraernos al hecho de que el laberinto de reglamentaciones y trámites abona a la presencia y proliferación de la corrupción. Aquí aparece el gran tema que se inserta en el debate entre el poder visible y el poder invisible. Me refiero al tópico de la publicidad. Y hago mención de él, o sea, al tópico de la publicidad, no en los términos en los que comúnmente se usa, esto es, en el sentido comercial, sino en el sentido primigenio, publicidad como sinónimo de hacer público, aquello que permanecía en la oscuridad. Viene a la memoria el concepto trascendente del derecho público enunciado por Emmanuel Kant en el escrito La paz perpetua. Todas las acciones, decía Kant, referentes al derecho de otros hombres, cuya máxima no es susceptible de publicidad o de ser publicadas, son injustas. ¿Qué significa esto? Pues que los ciudadanos tenemos el derecho a saber qué es lo que hace el aparato estatal. No se debe esconder nada. Debemos acceder a los documentos, programas, acciones que nos afectan. Por tanto, es incorrecto que se nos prive de la posibilidad de allegarnos información sobre los actos de gobiernos, contratos, adjudicaciones, manejo de presupuesto, otorgamiento de permisos y licencias, planeación de servicios, manejo de las obras públicas, todo. ¿Me queda tiempo? Ya. Le queda tiempo, le queda. Un minuto. ¿Qué es el escándalo? Es un acto o cadena de eventos que al momento de salir al flote revelan que los involucrados incurrieron en una serie de faltas en perjuicio del interés público. Bien sabemos que a nivel internacional, con esto termino, tuvo una amplia resonancia el memorándum Transparencia y Gobierno Abierto emitido por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el 21 de enero de 2009. En él se dijo que, con la apertura de la información gubernamental, se quería asegurar la confianza pública, establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La apertura fortalecería la democracia y promovería la eficacia y efectividad del gobierno. No nos podemos quedar en el círculo tradicional, pido y se me da, Estado da y yo recibo, sino, como lo dijo Joel Salas, precisamente la cuestión es el trabajo colaborativo entre sociedad y gobierno, que es lo que Mark Moore llamó creación de valor público. Gracias. Gracias a usted. No sé si ya pasaron las tarjetas para preguntas, si hay alguna tarjeta que quisieran pasarle al doctor Fernández Santillán para hacerle alguna pregunta. Les pregunto igualmente a nuestros compañeros en la mesa si desean hacer algún comentario. ¿No? Entonces, por favor. No, quizás después... Cuando tengan todos ya... No, a mí, sí, yo tengo una pregunta concreta, porque me interesa mucho el tema de la calidad democrática. Y es, en su visión, José, ¿cómo ve, digamos,
gobierno abierto insertado en lo que es una evolución en la mejora de la calidad democrática, entre una democracia representativa hacia democracias más deliberativas y ahora se está empezando a hablar de esto de democracia colaborativa. ¿Cómo estamos acercándonos la pregunta es si estamos acercándonos a un ideal democrático? Muchas gracias. Lo que yo diría es que tratando de mover lo que he expresado en México, la democratización en México vino con la pluralidad democrática. O sea, era uno el poder. El presidente decía y todos los demás hacíamos. Era monolítico el asunto. ¿Cuándo fue pluralizándose? Cuando el Congreso comenzó a recibir a otras fuerzas políticas, ¿no? Y entonces ahí hubo contrapesos, aparecieron contrapesos y controles del legislativo sobre el ejecutivo. Y cuando se fue pluralizando la estructura de poder en el sistema federal mexicano, también surgió la democratización, el control y por tanto las primeras exigencias de transparencia. La Auditoría Superior de la Federación era antiguamente era un sistema, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la Contaduría Mayor de Hacienda. Entonces, al hacerse la Auditoría Superior de la Federación, órgano del Poder Legislativo, hubo mayor control. Luego se crea la Secretaría de la Función Pública con un nombre anterior. SECODAM. Sí. Entonces, se van creando órganos distintos autónomos para el control, las auditorías internas. Entonces, esto va creando una mayor efectividad. No hemos logrado llegar al final del camino, ni mucho menos, pero sí hemos dado pasos sucesivos. Ahora, en cuanto a la calidad de la democracia, todavía tenemos que avanzar mucho. Transparencia Internacional dio un dato escalofriante. La corrupción en nuestro país cuesta, solamente en términos monetarios, el equivalente a lo que cuesta todo el costo de la educación del sector público, ¿no? Es enorme. Y estamos en el lugar 106 en percepción de corrupción de entre los 177 países. Entonces todavía hay un tramo que recorrer. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues ha sido muy interesante su exposición. Realmente yo le sugeriría también al auditorio que pudiese buscar los artículos últimos que ha escrito el doctor Fernández Santillán, como el de México, Patrimonialismo y Corrupción, en la revista de este país, y también la de Global Politics, Governance and Public Policy, de la Mexican Law Review. Es un ensayo reproducido por la Universidad de Yale en su página electrónica de Global Yale. Bueno, pues muchísimas gracias por su exposición y ahora con mucho gusto me permito presentar a Nicolás Dassen, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires y que cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York. Actualmente se desempeña como especialista senior en modernización del Estado en la División de Capacidad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo. Es experto en temas de gobierno abierto, acceso a la información, rendición de cuentas, ética pública y control de corrupción. Antes de unirse al banco, trabajó en temas de gobernabilidad y transparencia en la Oficina Anticorrupción de Argentina, el Consejo de la Magistratura y el Congreso Nacional. Fue experto titular de su país ante el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos. También representó a Argentina ante el Grupo de Trabajo contra el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros de la OEA y de la AUDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Ha sido profesor de Derecho Constitucional y Prevención de la Corrupción en varias universidades y autor también de varios artículos sobre el mismo tema. Pues entonces le cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, comisionada Cursin, y muchísimas gracias al IFAI
en la persona de Joel Salas y también de todos los comisionados. Yo la verdad me siento muy honrado de estar en esta mesa, y bueno, la hospitalidad ha sido excelente, muy linda para con nosotros aquí. Muchas gracias y la mejor de las suertes en esta nueva etapa. Yo quería comenzar poniendo el tema un poco en perspectiva de gobierno abierto. Si pensamos, en 1966 se dicta la ley de acceso a la información en Estados Unidos, la famosa Freedom of Information Act, post-Watergate, y luego pasaron muchísimos años hasta que, digamos, más o menos 20 años, hasta que en América Latina aprobamos la Convención Americana de Derechos Humanos con todo el sistema interamericano, vino la ola democratizadora en nuestros países, luego de una época oscura de gobiernos militares en muchísimos, en la región. Y luego en 1997, luego también de una década del 90 que estuvo signada por mucha corrupción, se dicta la Convención Interamericana contra la Corrupción. Pasan 3 años, en el 2000 se arma un mecanismo de seguimiento y eso contribuyó a que después las organizaciones sociales de nuestros países empezaron a hacer sus acciones de incidencia reclamando la aprobación de leyes de acceso a la información. Y también sirvió para organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, en que miráramos eso y nos empezábamos a preocupar en la calidad de la gobernabilidad en estos países, con apoyo directo a los países, con conferencias, con publicaciones, estudios, la elaboración de estándares, y las ONGs ayudando con litigios de impacto y con estas acciones de incidencia. Entonces, se tardó muchos años en hacer esto, en llegar a que hoy América Latina y el Caribe tengan unas 17, 18 leyes de acceso a la información, otros países tienen decretos y otras normas de acceso a la información. Y mismo México en el 2002 ha sido pionera en este tema y un modelo a seguir. Esto puesto en perspectiva. Y digo esto porque porque quiero ahora empezar a hablar de lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto. Estos mecanismos internacionales de convenciones que han dado su semilla para esta evolución, yo creo que eran ambientes muy intergubernamentales donde se retaseaba la participación de la sociedad civil. La Alianza para el Gobierno Abierto viene a abrir un espacio a la sociedad civil, teniendo en cuenta que es un espacio cogobernado entre gobiernos y sociedad civil. Todas las comisiones están integradas en esa manera, internamente, ¿no? El trabajo interno. Entonces, esto es algo llamativo, novedoso, en ese punto, y que implica un desafío de convivencia y que implica también el interés por la apertura. Entonces, y creció exponencialmente. Entonces, ahí hay una primera advertencia, cuidado que hay que tener. En 2011, con México como cofundador, se crea la iniciativa con 8 países y crece a 64. Hoy, 3 años después, hay 64 países y hay que administrar eso. Entonces, ese es un primer desafío importante que tiene la AGA. Hay algo también que me interesa destacar, que es el concepto de gobierno abierto, la perspectiva de todas las convenciones internacionales, es que los países ya estábamos trabajando en temas de gobierno abierto mucho antes de la creación de la AGA. ¿Cierto? Todas las convenciones llaman permanentemente, reiteradamente, a mejorar los procesos de compras y contrataciones públicas, a establecer concursos participativos y reformas en el sector público, en el empleo público, participación de la sociedad civil, leyes de acceso a la información, ética pública, todo un sinnúmero de políticas públicas en los cuales países ya están trabajando hace tiempo. Entonces, llamémoslo integridad, transparencia, prevención de corrupción,
que son componentes y elementos que hacen al gobierno abierto, pero que no es monopolio de la AGA ese concepto. O sea, Bolivia es un caso que a mí me gusta porque, bueno, le tengo mucho cariño. Ellos se inspiraron en el concurso del trámite más inútil de México, hicieron desde el Ministerio de Transparencia el peor trámite de mi vida, un concurso en el cual depositaron ánforas en las entidades públicas, participaron 2.044 personas, se quejaron de sus trámites, situaciones en algunos casos dramáticas, y a partir de ahí ellos construyeron en colaboración con la sociedad civil, pudieron mapear instituciones ineficientes, altamente burocráticas, y con esfuerzo han podido mejorar en algunos casos algunas instituciones, y por supuesto tienen mucho por hacer por delante, pero es un ejemplo en el cual los países no tienen que ser parte de la AGA para hacer políticas de gobierno abierto. El Banco Interamericano creó una red de diálogo político de gobierno abierto donde están incluidos los 26 países prestatarios del BID, y no solo o no únicamente los 15 de Latinoamérica y el Caribe. Ahora bien, la AGA es un lugar interesante, ya además de la convivencia y codirección entre sociedad civil y gobiernos, ha logrado también vincular a otros sectores, que es organizaciones que están, organizaciones y organismos públicos que están tradicionalmente vinculados al acceso a la información o a la prevención de corrupción, al control, con organismos públicos y organizaciones sociales que están preocupadas por la mejora de la gestión pública, que vienen de toda esa área de ámbito de la modernización del Estado, de la reforma del Estado, y han también vinculado a las oficinas de gobierno electrónico. Entonces, y desde el lado de la sociedad civil, a estos jóvenes desarrolladores de software que nos están, interesando muchísimo con estas hackatones y esta innovación y estas ideas permanentes que tienen para usar datos públicos para el desarrollo del sector privado. Entonces se arma un caldo de cultivo muy interesante, donde estamos vinculados, cambiándonos ideas y conociéndonos entre nosotros. Y son los primeros pasos que estamos dando. Porque gobierno abierto no es una iniciativa anticorrupción, es una iniciativa con un enfoque pro-ciudadano para la mejora de la calidad de vida del servicio público de los ciudadanos, a través de las herramientas de transparencia, de participación y colaboración, como nos recordaba Joel. Y en eso estamos, porque 3 años no son nada. En esa perspectiva, y estamos acomodándonos y aprendiendo, y en el medio se van a cometer errores o experiencias que no han servido, y hay que volver a hacer. Entonces el desafío es grande. México va a presidir la AGA. El secretariado tripartita tiene un desafío importante de marcar un rumbo, de pedir, qué es lo que, hoy por hoy la AGA creo que le falta en los informes del comité de evaluación, el comité independiente de evaluación, paso un mensaje corto. La AGA básicamente es un sistema en el cual los países que se adhieren es voluntario, es flexible, los países eligen compromisos a los cuales van a cumplir y los incluyen en planes de acción que realizan en consulta con la sociedad civil cada 2 años. Entonces esos compromisos están divididos en 5 áreas, servicios públicos, integridad, administración eficiente de recursos públicos, y lo que tienen por delante es ese desafío para implementar. Y hay un mecanismo independiente de evaluación que está mirando pero ese mecanismo de evaluación todavía le falta carne, le falta sustancia a los informes. Esto es otra cosa que tienen que mejorar, son demasiado descriptivos por el momento.
Se puede hacer, pero digamos, todos estamos mirando eso porque hace a la credibilidad de la AGA ese trabajo. Yo me quiero terminar con cuatro palabras clave para luego quizás incentivar un debate posterior. Y si puedo robar 3 minutos, hay un video que quiero mostrar que es interesante. Palabras clave: transparencia focalizada o socialmente útil. Tienen que trabajar más en eso toda nuestra región. Archivos y gestión documental, un tema poco sexy y que vende poco, pero es muy caro. Es muy caro. Alberto nos va a poder hablar de eso, que sabe mucho más que yo. Y es difícil, y porque es de largo aliento además. Y medición de impacto de las leyes. México tiene la ley de 2002 a nivel federal. Queremos medir el impacto de la ley. O sea, si se cumplieron mayor transparencia, participación social, mejor calidad de la edición pública, etc. Y termino con la georreferenciación de datos. Si tienen el video para mostrar, y les agradezco muchísimo. Gracias. Sí. La tecnología es brillante, pero lo que realmente es brillante es lo que podemos hacer con ella. Veamos los famosos mapas georreferenciados. ¿Por qué son una herramienta extraordinaria? Fácil, porque son capaces de indicarnos cómo ir de un punto a otro con tan solo un clic. Podemos encontrar la tienda, escuela, farmacia o estación de tren más cercana sin tener que buscarla nosotros mismos. Y adivinen qué, tenemos menos probabilidad de perdernos. La fórmula, simple: acceso gratuito a información precisa con base en una tecnología sólida. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué tal si en lugar de ser nosotros quienes nos perdemos, es nuestro dinero? ¿Tenemos idea de a dónde va el dinero de nuestros impuestos? No exactamente. Entonces, si podemos localizar la tienda o estación de tren más cercana, ¿por qué no seguir la trayectoria de a dónde va nuestro dinero? Suena bien, ¿verdad? Pero ¿por dónde empezar? Pensemos en grande. ¿Sabías que Latinoamérica es el destino principal para la inversión minera? Sí, en el 2012 el monto promedio por proyecto de inversión en el sector minero alcanzó los 730 millones de dólares, más del doble del promedio de Asia, que fue de 363 millones de dólares. Este dinero financia proyectos que son vitales para reducir la pobreza, mejorar la educación, crear empleos, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabemos realmente a dónde va este dinero? No, la verdad es que no. En Colombia, por ejemplo, aproximadamente el 30% de la inversión pública se financia con regalías. Interesante. Decidimos entonces tomar la fórmula de los mapas georreferenciados y crear algo que más tarde llamamos Mapa Regalías, una plataforma a través de la cual los colombianos pueden obtener información sobre los proyectos que financia el gobierno con el dinero proveniente de las regalías. Les presento a Santiago. Santiago quiere saber cuáles son los proyectos que se están desarrollando en su ciudad natal de Río Blanco, en el departamento de Tolima. Sigámoslo y hagamos un poco de magia con el clic. Aquí vemos el país con sus regiones, ciudades, departamentos, etc. Vayamos primero a Tolima. Como pueden ver, en Tolima se están llevando a cabo 161 proyectos. Ahora hagamos clic en Río Blanco. En Río Blanco hay 9 proyectos. Un poco más de magia. ¡Wow! Están construyendo una escuela en la ciudad natal de Santiago. Pero miren, hay más. Este proyecto cuesta unos 130 millones de pesos colombianos, que son casi $70.000 americanos. Además, este proyecto no solo está aprobado, sino que finalizará el próximo año. ¡Brillante! ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Muy sencillo. Estamos dando acceso gratuito a información pública para que todos podamos saber dónde está nuestro dinero y en qué está siendo utilizado. Y si todos estamos informados, todos podemos participar. Esta herramienta ayudará a nuestros gobiernos a reducir las asimetrías para así poder tomar mejores decisiones y por tanto ser más eficientes. ¡Bravo! Mapa Regalías es el primer paso hacia una iniciativa aún más grande llamada Mapa Inversiones. Mapa Inversiones nos ayuda a encontrar todo tipo de información que provenga de inversiones públicas, sea sobre educación, salud o defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia es el primer país en Latinoamérica en desarrollar Mapa Inversiones. La meta es que todos en Latinoamérica podamos aprovechar esta gran herramienta. ¿Por qué? Porque créanme, la tecnología es brillante, pero aún mejor es lo que podemos hacer con ella. Clic.
Bueno, pues ha terminado usted con algo muy interesante, de verdad, y que es cuando nos damos cuenta que la tecnología puede ser utilizada exclusivamente para beneficio y donde tenemos que contrarrestar el mal uso que se hace a veces de las mismas, ¿no? De manera que muchas gracias por esta presentación. Yo le pregunto al público si no tienen preguntas, a los compañeros de mesa. Sí, por favor. Me llamó la atención que dijeras que gobierno abierto no va contra la corrupción. Yo creo que pasa necesariamente por la estación contra la corrupción, pero va más allá. Uno. Y yo agregaría, es una política pública en la que pueden concurrir otras muchas políticas públicas, ¿no? Como valor público, como capital social, como muchas otras. Eso es lo que diría. Sí, coincido. Digamos, y quizás se entendió mal, pero no es únicamente eso, pero va mucho más allá. Es usar eso, la agenda tradicional anticorrupción para mejorar la calidad del servicio público. Están yendo más hacia la eficiencia y la eficacia del Estado, además de la transparencia tradicional. Por favor. Sí, yo tenía una pregunta, pero va muy ligada a la reflexión que hemos tenido estos días y mucho tiempo. ¿Cómo hacer que Santiago use el mapa? Santiago, que estaba ahí, use ese mapa. Sí. Porque muchas veces, y habiendo estado en distintos lugares en mi vida profesional, nos pasa que estos mapas terminan siendo el cumplimiento del checklist, ¿ah? O sea, yo, Estado colombiano, cumplo poniendo la información a disposición, pero no me preocupo que Santiago use el mapa. Lo invento a Santiago. En Chile se llama la señora Juanita. La ocupamos para todo. La señora Juanita que hace esto, pero al final la señora Juanita no tiene internet, la señora Juanita está preocupada de pagar sus cuentas día a día, está endeudada a unas tasas horribles y no está preocupada del mapa. Entonces yo creo que esa pregunta, si la lográramos resolver, efectivamente tendríamos un gobierno abierto. No sé, ¿qué opinas, Nico? Sí, comparto. Es cierto, como ayer hablábamos en la cena, no hay que olvidarnos del formulario, digamos, el formulario de papel. Hay evidentemente una transición, hay un temas generacionales, hay temas todavía de falta de infraestructura en banda ancha, hay temas todavía que la gente, hay todavía niveles de pobreza que la gente tiene que comer y que digamos, no puede, es muy difícil llegarles a ellos con un mensaje para construir ciudadanía entre ellos, pero sí, efectivamente, pero el gobierno abierto trata de incluirlos a ellos en que sean parte de la solución. Pero todavía tenemos que seguir con algunas políticas tradicionales para que el Estado llegue a las poblaciones más necesitadas. Totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy importante, en realidad, que pensemos en llegar a todos los rincones de una manera más clásica y no con la modernización que todavía no se alcanza en nuestros países, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible se va avanzando. Yo creo que ahora en México, con las reformas que hemos tenido estructurales y esta reforma a la ley de comunicaciones que ha sido tan controvertida, pues también nos va a dar la amplitud y esto tendrá que ir permeando en otras sociedades también. Muchísimas gracias. Hay una pregunta para el doctor Fernández Santillán de Claudia Castro, de Ciudadano, que dice: ¿Cómo contribuye el Estado a eliminar las no libertades de los ciudadanos para que estos puedan ejercer plenamente sus derechos? Bueno, ahí es una pregunta que me recuerda a Amartya Sen, y las no libertades, como decía Amartya Sen, pueden ser el exceso de estados represivos, la pobreza, el no acceso a servicios, el tener ciudadanos pero incapaces de ejercer sus derechos, o el de negarles la educación o darles una educación deficiente. Y entonces lo que Amartya Sen plantea es combatir a las no libertades a través de darles o suministrarle a los ciudadanos capacidades o las habilidades necesarias para valerse por sí mismos. Y también entre ellas, entre las no libertades, recuerdo que Amartya Sen plantea la opacidad del gobierno, ¿no? Porque ayer estaba leyendo a
Arcon Fung, profesor de la Universidad de Harvard, especialista en estos temas, y decía, bueno, pues lo más fácil para un burócrata es decir, como no ven, no saben las cosas que hago mal, y no solamente los ciudadanos, sino también mi jefe. Entonces, esa ineficiencia también se da no solamente del Estado frente al gobierno, sino dentro del propio Estado, o sea, que no me controle nadie, ¿no? Y entonces hago más difíciles las cosas y pues mejor para mí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Nicolás Dassen, de Javier Moreno, de la UNAM. ¿Qué países llevan la bandera en América Latina en materia de gobierno abierto y por qué? Gracias, qué buena pregunta. Yo me animaría a decir México, Brasil, Chile y Colombia. Ahí me juego, digamos. Y las razones es un conglomerado de razones. Digamos, digamos, con problemas, por supuesto, pero estos países creo que están llegando a ciertas, digamos, su clase política está más madura que otras. Los cambios de gobierno son un poco más ordenados, hay menos balance de ir de un extremo al otro cada vez que cambia un gobierno. Me parece que hay una situación económica un poco más consolidada, ordenada. Hay una política de empleo público más sólida, meritocrática, mejor formada, mejor paga. Esto lo vemos, ¿no? En general, quienes viajamos por Latinoamérica vemos cómo, si bien a veces hay cambios de funcionarios, pero hay ahí un cemento en el empleo público que hace que la gestión pública no se resienta. Sí, a mí se me ocurren esas tres precondiciones, o digamos, sí, yo creo que es por eso, digamos, bueno, acá y vemos con muchos países, vemos como en envidia, con sana envidia, este tipo de cosas, y creo que los tienen que valorar, criticar y mejorar, porque todo es mejorable, pero tienen que sentirse orgullosos. Yo sí podría agregar que en cuanto a concepto de gobierno abierto, también el desarrollo de la sociedad civil en los países es importante, que no mencionaste. Estás mirando el Estado, totalmente. Gobierno abierto es sociedad y sí. Poder es el Estado. Absolutamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues entonces, si ustedes nos permiten, vamos a continuar. Ahora me toca el honor de presentar al doctor Marcos Mendiburu, quien es especialista senior en desarrollo social del Banco Mundial. Sus áreas de especialización incluyen la transparencia, la participación ciudadana y las reformas en rendición de cuentas. Maestro lidera el programa de acceso a la información en la práctica global de gobernanza del Banco Mundial. En el marco más amplio de promoción de reformas de gobernanza, se ha centrado en iniciativas que fomentan el acceso a la información pública a través del diálogo sobre políticas públicas, la asistencia técnica y el intercambio de conocimiento y aprendizaje en América Latina, Asia, Medio Oriente y el norte de África. Además, apoya los esfuerzos del Banco Mundial relacionados con la Alianza para el Gobierno Abierto, particularmente en lo que se refiere al intercambio de conocimientos y al apoyo a la participación de los países. Es igualmente responsable del componente del conocimiento de la Alianza Global para la Auditoría Social, GPSA, que explora la colaboración entre los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en materia de auditoría social y las instituciones de rendición de cuentas horizontales. Nuestro expositor cuenta con una maestría en Relaciones Públicas e Internacionales, con especialización en Desarrollo Económico y Social de la Graduate School of Public and International Affairs de la Universidad de Pittsburgh, y también cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales en Argentina, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en donde trabajó durante aproximadamente 5 años. Muchísimas gracias, le pedimos ahora que nos haga favor. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar de este importante evento. Quiero agradecer al IFAI por
por habernos invitado. Para mí también, como dijo Nicolás, es un honor estar aquí, porque México es un referente en estos temas, no solamente en la región, sino fuera de la región. Como mencionó la moderadora, tengo la oportunidad de trabajar en otros países también y siempre nos llegan solicitudes de conocer la experiencia de México en temas de transparencia y ahora de gobierno abierto. Y bueno, primero, pues, obviamente, porque el IFAI es una de las instituciones así muy ad hoc, al menos en la implementación de leyes de acceso a la información, cuando en el 2012 pasó la ley aquí en México. Ya hay otras comisiones de acceso a la información, la India, más recientemente el Consejo para la Transparencia, que se han inspirado en la experiencia de México. Ayer se habló del Infomex y aquí Alberto mencionó el portal, pero también los colegas de Brasil han mirado la plataforma electrónica de México para desarrollar su plataforma de solicitudes de acceso y portal de transparencia activa, etc. Pero también me interesa, digamos, el honor es porque veo que tiene que evolucionar la conversación desde acceso a información y transparencia a participación y rendición de cuentas, y aquí hay todo un trabajo también de Contraloría Social en México. No solamente es poner la información, que la información sea accesible, no solamente que sea pública, sino que sea accesible por la gente, sino que la gente use esa información y demande rendición de cuentas de aquellos que ejercen el poder. Quiero abordar 3 temas, porque ya Nicolás ha abordado algunos de los temas en cuanto a la Alianza por el Gobierno Abierto, pero el primero sería el concepto de Estado abierto que el comisionado Joel Salas mencionó, y aquí también nuestro colega en la mesa. Luego, hablar del tema de apertura, participación y órganos de control, de fiscalización, órganos autónomos se les llama aquí en México, o instituciones de accountability en inglés, que quizás es más fácil para mencionar. Y luego, el rol que estas instituciones pueden cumplir en la Alianza para el Gobierno Abierto, u OGP. Con respecto al primer punto, voy a ser breve porque ya se ha abordado, pero yo agregaría, me parece muy interesante que el título de este evento se llame Estado Abierto. Yo no estaba, cuando me invitaron, chequeé si realmente estábamos hablando de lo mismo, pero primero porque hay una discusión grande a nivel internacional sobre el concepto de gobierno abierto. Hay una confusión en algunos casos, que es la confusión entre gobierno abierto y datos abiertos. Yo creo que datos abiertos es solamente una dimensión de gobierno abierto, pero además el tema de apertura y participación tiene que permear más allá del Poder Ejecutivo a nivel nacional, a los otros niveles de gobierno, pero también a las otras ramas, y no solamente al Poder Judicial y Poder Legislativo, sino a los órganos de control o de accountability. En muchos casos existen esas instituciones, pero no son efectivas, y hay que abrirlas a la participación ciudadana y tienen que ser más transparentes. Y por eso me parece muy interesante esta idea de Estado abierto, porque además estas instituciones tienen un rol para cumplir, para abrir el Ejecutivo y en algunos otros casos para abrir los otros poderes. Entonces, ellos tienen que practicar también lo que tratan de promover, y esta idea de Estado abierto me parece que va a aportar mucho a este movimiento, a esta herramienta que mencionó Joel de la Alianza por el Gobierno Abierto. De hecho, ya hay esfuerzos para incorporar algunos de estos órganos de accountability. En cuanto al segundo concepto que quería mencionar es un segundo punto era el tema de participación, apertura y órganos garantes. Órganos no garantes, perdón, órganos autónomos o instituciones de accountability, pero los órganos garantes, entiendo, se refieren a los órganos de acceso a información aquí. Y creo que ya está evolucionando esta discusión, pero había un argumento en el pasado que estas instituciones de accountability son independientes y se pone mucho énfasis en la autonomía de estas instituciones, que obviamente es importante la independencia, pero no hay que confundir independencia o autonomía con aislamiento de la sociedad. En muchos casos se escucha que los poderes judiciales hablan por sus sentencias, pero no hay mucha interacción con el ciudadano común. Y así en otros, digamos, los órganos de control también, los órganos de, por ejemplo, las agencias anticorrupción, las auditorías superiores hablan por sus informes de auditoría, pero hay muy poca interacción entre el ciudadano común y estos órganos de accountability. Y la verdad que si estas instituciones no son relevantes para la sociedad, pierden su razón de ser, porque los beneficiarios últimos del control son los ciudadanos, no son las otras ramas del Estado. A pesar de que en algunos casos las auditorías tienen que reportar a algunas comisiones en el Congreso, la Defensoría del Pueblo también, etc.
Entonces, es importante que estas instituciones de accountability, ya sean defensorías del pueblo, sean contralorías, auditorías, como se le llame, cámaras de cuentas o tribunales de cuentas o agencias anticorrupción, interactúen más con los ciudadanos, con la sociedad civil, escuchen y atiendan las necesidades de la gente común. Y aquí va vinculado también con otro punto que quería mencionar dentro de esta agenda, que es que el control público no es solamente el control de las instituciones de accountability. Aquí los académicos brasileños utilizan un concepto que me parece muy interesante, que hablan de coproducción de control. Está el control que hacen las instituciones de accountability, está el control social que hace la ciudadanía y las organizaciones de sociedad civil. Y a veces están creando como procesos paralelos de control. Entonces, ver cómo poder fortalecer a las instituciones de accountability del Estado que deben hacer control, con input desde la sociedad civil, que a veces tiene datos muy valiosos para aportar para ese control. Cuando las auditorías superiores realizan trabajo de auditoría, pueden beneficiarse de los datos que tiene la sociedad civil, quizás la sociedad civil las ONGs más profesionalizadas, pero también de los beneficiarios de programas sociales, y se están realizando auditorías en ese caso. Aquí, como les decía, está este concepto de coproducción de control, hablando de control público. No es solamente el control estatal público, es el control público donde también está el control social. Un académico argentino, Enrique Perusotti, habla de la societalización de los mecanismos de control horizontal, hablando de este concepto de Guillermo O'Donnell de control horizontal y control vertical. Y bueno, en su momento trabajamos varios años atrás con Nicolás en este tema en Argentina, mirando, y junto con una ONG, Poder Ciudadano, hablando de construir puentes entre ciudadanía y los diferentes instituciones de accountability, pero también facilitar esa coordinación entre las diferentes instituciones de accountability, porque una institución de accountability sola fuerte no va a mejorar el sistema o el engranaje institucional de accountability si no funcionan los otros. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene poderes de recomendación, pero si el Poder Judicial no es independiente, muy difícilmente que se cambie el panorama. Entonces, aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las auditorías superiores, hay redes internacionales y regionales como la INTOSAI y la OLACEF a nivel internacional y regional, que están mirando estos temas. Hay una comisión de participación ciudadana que coordina la Contraloría de Costa Rica en estos momentos dentro de la OLACEF. La Secretaría General de la OLACEF la tiene la Contraloría de Chile. Y están mirando estos temas justamente de cómo abrir estas instituciones al ciudadano común, y pueden ser desde publicar las auditorías, que en varios países todavía no son públicas lamentablemente, hasta involucrar al ciudadano y a la sociedad civil en la formulación de los planes de auditoría, qué temas, qué áreas se deberían realizar auditorías, involucrar a los ciudadanos en las auditorías mismas, en algunos proyectos, y por último también involucrar a la ciudadanía y a la sociedad civil en el monitoreo para ver si se cumplen las recomendaciones o de los informes de auditoría en dicho país. Hay diferentes formas de involucrar al ciudadano en estas instancias. Mencioné solamente el caso de las entidades fiscalizadoras, pero también con el caso de las defensorías del pueblo, las oficinas anticorrupción. Muchos tienen mecanismos de reclamos y quejas. Y este es un debate que me acuerdo que tuvimos en Santiago de Chile, en el evento regional de OGP, donde tuvimos la oportunidad de organizar un panel junto con el IFAI y con la Contraloría de Chile, donde ellos decían, bueno, la Contraloría de Chile tiene una imagen muy buena, creo que está rankeada como la mejor institución en cuanto a la percepción ciudadana. ¿Por qué tenemos que cambiar y abrirnos al ciudadano? Somos una institución técnica, no queremos, digamos, politizarnos, etc. Pero finalmente entendieron que sí, y ahora están adoptando, incluso hay datos de la cantidad de sugerencias, recomendaciones que hacen los ciudadanos que después se toman en cuenta para realizar informes de auditoría. Entonces hay forma, digamos, de pasar de este discurso de, bueno, somos una entidad técnica y autónoma, a entender por qué tienen que interactuar con la ciudadanía para ser relevantes. Aquí está vinculado con otro tema que es la independencia de los órganos de accountability, que es un gran tema en la región, y sobre todo hay diferentes formas de cooptar a estas instituciones, pero quiero hablar de uno en específico, que sé que también ha sido un tema interesante aquí en México, que es la designación de las máximas autoridades de los órganos de accountability. En muchos países
estas posiciones están vacantes. Uno mira la Defensoría del Pueblo de Argentina, hace años que no se ha designado un defensor del pueblo, hubo un defensor del pueblo interino que terminó su mandato incluso. La Defensoría del Pueblo, y ha habido un gran debate en Perú sobre cómo se repartieron los partidos políticos las posiciones en los principales órganos de accountability. La Defensoría del Paraguay también todavía sigue vacante, entiendo. Ha habido esfuerzos por remover a los presidentes de auditorías en algunos países por los gobiernos de turno, etcétera. Entonces, ¿cómo abrir estos procesos de designación de las máximas autoridades al ciudadano común? Aquí es a través de audiencias públicas, de transparentar los currículums, de poder dar comentarios sobre los candidatos. Obviamente, la dimensión política no se va a evitar, pero por lo menos se puede tratar de controlar la discrecionalidad al momento de designar a estas autoridades. Y este creo que es un tema que menciona aquí, veo que está la senadora y también está Melissa de Fundar trabajando el tema de parlamentos abiertos. Los congresos tienen un rol muy importante en la designación de estas máximas autoridades, ya sea aprobando las propuestas del presidente o sugiriendo las candidaturas, y creo que es un tema que hay que abrir a discusión como parte del trabajo del grupo de parlamentos legislativos, apertura legislativa, el grupo de trabajo dentro de la OGP, de cómo abrir estos procesos de designación de autoridades de órganos de control. Y por último, porque ya muy poco tiempo, lo que quería abordar es el rol de los órganos de control o de accountability en OGP. Hay diferentes espacios, obviamente a nivel internacional el IFAI ha jugado un rol destacable, líder en esta materia, con la representación de algunas autoridades del IFAI desde el inicio del Steering Committee, pero también está jugando un rol muy importante en la co-convocando el grupo de trabajo de acceso a la información. Hay otro grupo de trabajo, como ustedes saben, en temas legislativos que luego se va a abordar en otra mesa. Entonces, a nivel internacional están estos espacios que los órganos de autonomía, de accountability pueden cumplir. A nivel nacional hay diferentes espacios también en la formulación de los planes de acción, y aquí hay instancias más institucionalizadas como el Secretariado Tripartita de México, donde está el IFAI con la Presidencia de México y con la sociedad civil representada por Fundar. Está el caso de la Defensoría del Pueblo en las mesas de trabajo en Perú. Está el Chile, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría. Incluso en el caso de Chile hay compromisos muy específicos para el Consejo para la Transparencia en el portal, en el trabajo de datos abiertos. Lo mismo en Honduras con el Instituto de Acceso a la Información. Y también los órganos de accountability pueden formular sugerencias de compromisos dentro de los planes OGP, aunque no sean parte de estos espacios institucionalizados, como fue el caso del Ombudsman de Irlanda, que tiene un mandato en el tema de acceso a información, de la ley de acceso a información en Irlanda, pero también en tema de quejas y reclamos de la ciudadanía en la administración pública. Ese es el espacio de formulación de planes de acción. También obviamente hay compromisos donde pueden tener un rol los órganos de accountability. Ya mencioné el caso del Consejo para la Transparencia de Chile en el segundo plan de acción, pero en la última cumbre OGP que se realizó en Londres a fines de octubre del año pasado, se hizo un concurso entre los participantes y la iniciativa que fue elegida es justamente una donde la sociedad civil de Filipinas tiene un proyecto con la Comisión de Auditoría, con el Commission on Audit, de realizar auditorías participativas. Entonces, es un claro ejemplo de cómo también los órganos de accountability pueden participar incluyendo compromisos en los cuales ellos estén involucrados. Y obviamente ahora hay muchos más compromisos en el caso del Poder Legislativo por el trabajo que vienen haciendo aquí diferentes actores, pero eso es más al Poder Legislativo. Y finalmente creo que hay un espacio que todavía no ha sido tan aprovechado, que es el tema de cuál es el rol de los órganos de accountability en torno a los informes del IRM, de este mecanismo independiente de revisión. En algunos casos han sido invitados con consultas sobre los informes, en otros casos, pero muy ad hoc, los comisionados, por ejemplo, el caso del Reino Unido, el ex comisionado de acceso a la información de Escocia fue el que realizó el informe de Kevin Daniel, fue el responsable del informe del IRM para el Reino Unido, pero eso ha sido más como una consultoría. Pero creo que hay un espacio abierto ahí para que estos órganos de control o de accountability jueguen un rol más activo dentro del OGP, porque en realidad el IRM es el mecanismo de accountability del OGP. Y
las comisiones de información, las contralorías, las detenciones públicas son los mecanismos de accountability a nivel nacional, y habría que vincular más el IRM con estas instituciones de accountability a nivel de país. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no tuvimos más que una sola pregunta para el doctor Fernández Santillán, pero la vamos a dejar para el final si ustedes no tienen inconveniente, y no sé si ustedes quisieran hacer algún comentario, por favor. Sí. Para abundar en lo que podíamos aportar como mesa, yo diría que hasta ahorita hemos estado hablando de la sociedad civil como un sujeto homogéneo, pero la verdad es que la sociedad civil por su naturaleza es plural, diversa, contradictoria. Pongo el caso, en México tenemos por un lado a Provida, que va en contra del aborto, y por otro a las organizaciones civiles que están a favor de que se despenalice el aborto. Nadie está a favor del aborto, sino que se despenalice. Son contradictorias. En Estados Unidos, por ejemplo, está la Asociación del Rifle, que son los que andan cazando animalitos. Y por allá está Hubbard Nature Conservancy, que cuida a la naturaleza y a la protección, ¿no? Y entonces, igual en este sector, ¿no? Hay algunas organizaciones que están por el cuidado de los datos laborales, pero otros están en favor de que se abran los datos laborales, ¿no? Entonces, no toda la sociedad civil con la que estamos trabajando está en la misma sintonía de que se abran o que se cierren, por un lado, y por el otro compiten entre ellas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque además tienen temas diferentes, ¿no? Algunas van por la apertura legislativa, otros por la apertura del judicial, otros en los estados y así por el estilo. Sí, una reacción rápida a eso. Estoy de acuerdo que compiten entre ellas. De hecho, no voy a mencionar el país, pero vinculado con la OGP hay un país que está explorando crear una especie de un espacio institucional para coordinar a nivel de país, como es acá el secretario tripartita. Y está la diferencia de opiniones entre las pocas organizaciones sociales que trabajan en el tema de transparencia y gobernabilidad, que le han pedido al gobierno que designe quién va a representar a la sociedad civil. El gobierno obviamente no quiere hacerlo porque no quiere meterse en un gran problema, que es después lo que pasó con otro país de la región, que es un país que está al igual que Chile en los índices de transparencia ranqueado muy alto, que designó a una organización de la sociedad civil, y la sociedad civil dijo: ustedes no pueden designar a quién nos va a representar. Evidentemente es muy diversa la sociedad civil y hay que ampliarlo. Lamentablemente en OGP la sociedad civil que está participando es la sociedad civil más vinculada a temas de transparencia y gobernabilidad, no a los temas de servicios públicos, y aquella que puede estar más vinculada con el ciudadano común, que es en los temas de agua, vivienda, salud, etcétera. Creo que en el futuro se va a ir en esa dirección, pero como bien dijo Nicolás, se requiere tiempo. Correcto, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces ha sido muy interesante, y ahora daremos la palabra también a nuestro último participante de esta mesa, que es el doctor Alberto Precht Rorris, director ejecutivo de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, quien fue presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del gobierno del mismo país, así como director ejecutivo de la red de diarios Mi Voz. El maestro también se ha desempeñado como asesor parlamentario en el Senado de Chile. Su trayectoria se ha enfocado principalmente en la constante reforma de modernización del Estado y de la empresa privada, y se ha especializado en el área de transparencia, gobierno abierto, anticorrupción y acceso a la información. Es exalumno del Colegio San Ignacio y obtuvo puntaje nacional en la prueba de aptitud académica de Historia de Chile. Egresó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en donde fue ayudante de la Cátedra de Introducción al Derecho y dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En 2006 obtuvo el premio Alberto Hurtado al periodismo ciudadano por su labor
como primer director del diario digital El Morrocotudo, y en 2013 fue seleccionado como uno de los 100 líderes jóvenes de Chile por el diario El Mercurio. Esto de Morrocotudo me recordó a un grupo de profesores muy queridos sudamericanos, incluido a un mexicano, en que se hacían llamar la patota. La patota. Era una patota. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a los comisionados del IFAI, pero sobre todo al comisionado Joel Salas Suárez y a su equipo de trabajo y también a todos los funcionarios del IFAI que cada vez que he tenido el placer de venir a México nos han atendido, a pesar de lo que quiero a mi novia, mejor que en casa algunas veces inclusive. También, por supuesto, a los miembros de la Comaip, a muchos amigos de distintos estados que hoy día están acá. Yo quisiera, como decimos los chilenos, agregar algunos pelos a la sopa y tomar la perspectiva de gobierno abierto desde otra mirada y poner algunos datos de contexto. Estuve leyendo unas últimas encuestas de confianza, tanto en Chile como en México, y nos debería llamar la atención estos datos que muchas veces dejamos de tomar en cuenta. ¿En quién confían los mexicanos? Los mexicanos confían en la Marina, confían en el Ejército, confían en las universidades, en la Iglesia, en los medios de comunicación y en las estaciones de radio. ¿Y en quiénes no confían? En los partidos políticos, en los diputados, en los sindicatos, en los senadores, con excepción de la senadora acá presente, por supuesto, y en la policía. Entonces, si vemos, las instituciones democráticas son las instituciones con menos confianza en México. Bueno, ¿y qué pasa en Chile? Buah, sorpresa. Bueno, en Chile hay una especificidad. La policía es la que tiene más confianza porque en Chile tenemos una policía de carabineros que es excepcional y un modelo muy distinto al resto de las policías latinoamericanas. Pero pongámoslo como una rama más de las Fuerzas Armadas. Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, las radios, etcétera. Y en quienes no confían los chilenos: partidos políticos, tribunales de justicia, el Congreso Nacional, empresas privadas, Ministerio Público, sindicatos, etcétera. Entonces, claramente estamos en un problema de que las instituciones democráticas, que son las que supone tienen que dar confianza y nos tienen que dar estabilidad a nuestras democracias, están en una crisis importante. Y ahí es donde, cuando preparaba la pregunta, decía, bueno, ¿cómo gobierno abierto nos puede ayudar a recuperar la confianza? Pero también con la duda de cómo gobierno abierto nos puede ayudar a aumentar la crisis de confianza. ¿Y por qué lo digo? Porque habiendo estado muy involucrado y con Joel ya tenemos una larga relación en estos temas, en el concepto de gobierno abierto, en la creación de la alianza de gobierno abierto, muchas veces da la sensación que esto es más bien un eslogan. Yo no creo que haya ningún gobernador, presidente del mundo que diga, no, yo estoy en contra del gobierno abierto. A todos nos encanta el gobierno abierto. Pero, ¿qué entendemos por gobierno abierto? Habían planes de acción que tenían la limpieza de playas como parte del gobierno abierto y otros solo datos abiertos. Entonces, podemos entender cualquier cosa. Por eso, lo primero, para que efectivamente el gobierno abierto nos ayude a recuperar la confianza, es ponernos de acuerdo de definir los límites de qué es gobierno abierto. Y ahí el modelo de secretariado y elaboración de plan de gobierno abierto mexicano puede ser un buen camino a seguir. En el caso chileno, hicimos un ejercicio muy importante en la mesa de gobierno abierto el año pasado, que ha pasado muy desapercibido. Fue definir gobierno abierto para el Estado chileno. ¿Y cómo lo definimos? Lo definimos como una política pública de carácter transversal en el Estado chileno. Por lo menos para Chile, y lo que dicen los planes de acción, nosotros hablamos de Estado abierto, pero ha pasado desapercibido, cuyo propósito es fortalecer y mejorar la institucionalidad y gestión de los asuntos públicos a partir de promover y consolidar la aplicación de los principios de la transparencia, el acceso a la información pública y los mecanismos de participación ciudadana en el diseño, formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Todo ello en el contexto del proceso de modernización de las instituciones públicas en curso, cuya finalidad es avanzar hacia un Estado al servicio de todos y a mejorar la calidad de la vida de la población. Por lo cual, por lo menos en el caso nuestro, estos límites empiezan a definirse un poco más claramente.
hablando de que ya es una política pública, que es transversal al Estado y que busca consolidar estos tres pilares: transparencia, participación y modernización. ¿Qué han hecho nuestros países en estos años? Bueno, ya hemos avanzado en diversos planes de acción, sin duda con varios desafíos. México tiene un plan de acción 2013-2015 con 26 compromisos de diversa magnitud, algunos a mi juicio personal y muy humilde bastante genéricos y que nos pueden dar esta desilusión de que finalmente no entendimos lo que el gobierno entendió y la sociedad civil entendió otra cosa, lo que estaba en el compromiso, y nos puede llevar a una gran desilusión. Y por otra parte, un primer plan ya terminado con 20 de 37 compromisos cumplidos. En el caso chileno, tiene un nuevo plan de acción lanzado el día de ayer con 12 compromisos, del cual es una muy buena noticia que esté el Consejo para la Transparencia, pero es una muy mala que tenga el 40% de los compromisos, lo que demuestra que los otros poderes públicos están muy poco involucrados. Yo encuentro que eso también tiene que ser una alerta en base a esta definición de Estado abierto. Y un primer plan con 15 de 19 compromisos cumplidos, que luego de Croacia son el país con mayor nivel de cumplimiento. Quisiera poner algunos ejemplos de qué entiendo yo por gobierno abierto y lo quisiera poner con algunas aplicaciones que están dentro de nuestros planes de acción o en esta idea de gobierno abierto. Lo primero, la red multiservicio del Estado Chile Atiende, que tiene poco que ver con la tecnología, sino que tiene que ver con los trámites presenciales. Y bajo la lógica que todos nosotros ciudadanos que hacemos trámites no tenemos por qué hacerlo en 340, 800 o 900 instituciones públicas distintas. Es lógico que si yo me relaciono con el banco y cuando yo voy a abrir una cuenta corriente, yo no voy a la sucursal del banco a abrir la cuenta corriente y después a la sucursal del banco a pedir el crédito y después a la tarjeta de crédito a otra sucursal de banco y después a hablar con mi ejecutivo a otra. En el Estado pasa esa esquizofrenia, que tenemos que recorrer 500, 600, 700 instituciones con un mismo proveedor que es el Estado, en este caso mexicano o chileno. Y Chile Atiende busca eso, más de 200 puntos de atención, más de 70 servicios integrados, un call center y también una página web para aquellos adelantados que efectivamente ocupan los sistemas, entre ellos yo, para hacer sus trámites con el Estado. Y ahí hay que poner políticas de promoción para que ese sea el canal principal en el futuro. Por ejemplo, los trámites hechos por Internet que sean de manera gratuita, algo que se ha hecho en algunos servicios en Chile. Lo segundo, que bueno, hablaban del trámite más inútil, del peor trámite de tu vida, que me recordaba Marcelo Tinelli con el peor viaje de tu vida, una gran cámara oculta, para que la vean en YouTube. El Chile sin papeleo, México sin papel. Lo decía el profesor, la burocracia es una de las principales fuentes de corrupción. Cuando hay un funcionario público, cuando hay un papel, puede haber una coima. Cuando desaparecemos el papel, no desaparecemos al funcionario público, sino que lo ponemos en funciones distintas o lo enseñamos a trabajar a través de sistemas electrónicos, ayudamos efectivamente a disminuir los riesgos de corrupción. Y en Chile en 2 años logramos digitalizar 577 trámites. Y algunos trámites que eran realmente inútiles y ridículos. Acá también han hecho un esfuerzo importante. Me sorprendió muchísimo y espero que tenga una bajada hacia la sociedad civil mexicana, retos públicos, donde el Estado mexicano le pregunta a los ciudadanos cómo solucionar determinados problemas en el sector eléctrico, en el sector de infraestructura, en el sector de las artes, del voluntariado, de cómo denunciar la corrupción. ¿Cuál es el problema? Que si esto se queda en la plataforma, va a pasar lo que está pasando hoy día. Esta foto la saqué hace 2 días, 14 participantes, 10 participantes, 11 participantes, 8 participantes, 9 participantes. Pero estas ideas son muy buenas cuando son llevadas al terreno. Y por último, la política de datos abiertos, en el caso mexicano y en el caso chileno. Y también lo mismo. En Chile, cuando yo trabajaba en el gobierno, nos jactábamos y políticamente ocupábamos mucho que éramos el 5º país de la OCDE con más datasets disponibles. Bueno, eso sirve mucho para el discurso político, pero sirve poco para los ciudadanos. Y ahora puedo hacer la autocrítica porque ya estoy fuera. Pero ¿por qué? Porque finalmente si uno ve las aplicaciones que se crearon con esos datos abiertos, que son muchísimas, solo hay una que es ocupada masivamente por los ciudadanos, que es la de transporte público, que te permite saber cuándo tu bus va a llegar al paradero. Pido 3 minutos más por
por lo lejos que vengo, por favor. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, ¿sirve el gobierno abierto para recuperar la confianza? Sin duda sí sirve, pero si queremos que el UGP y el gobierno abierto ayude a fortalecer las instituciones públicas, hay que sacarlo de los edificios. Nos encantan las mesas, nos encantan las conversaciones, los buenos cócteles, los escamoles que me encantaron, y también las cumbres anuales muy pomposas, las tenemos que sacar de ahí. Tienen que ocurrir, pero las tenemos que avanzar desde ahí. ¿Y dónde está la solución? Ahí me dice tiempo agotado mi propio celular. Tenemos que ir al municipio. El municipio es, por lo menos en Chile y acá también, es la institución con mayor capacidad para solucionar los problemas locales. Es donde la gente va. Entonces ahí es donde tenemos que avanzar. Entonces por eso tenemos que pasar de lo nacional a lo local, incluir a las comunidades en la elaboración de nuestros planes de acción y una autocrítica desde la sociedad civil encargada de la transparencia, aunque nos duela, no solamente en nuestros cores, sino también algunas veces en nuestros bolsillos. Dejar a otros miembros de ONGs, de instituciones, a que participen. Muchas veces la comunidad pro transparencia o datos abiertos tiende a monopolizar estas discusiones y la verdad que nosotros estamos preocupados de una capa de la discusión, pero no toda la capa de la discusión. Por último, ¿cómo llegar a estos planes locales? Identificación de los problemas. Estamos llenos de aplicaciones y de plataformas que nadie usa. O sea, problemas identificables con plataformas que sean usables. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacer que Santiago use el mapa? Esa tiene que ser la pregunta en la elaboración antes de hacer la aplicación. Y en eso lo hablamos ayer también los organismos de cooperación internacional que muchas veces nos piden elaborar aplicaciones que sabemos que nadie va a usar, pero las necesitamos para financiar nuestras instituciones. La co-construcción del plan. La rendición de cuentas. Si a un ciudadano te dio una buena idea, demuéstrale que su idea fue buena y que tiene aplicación en la vida diaria y que le ha solucionado la vida a miles de mexicanos o chilenos. Y mostrar casos de éxito replicables a nivel local. Las plataformas que yo les mostré creo que pueden servir. Última lámina. Algunos retos para México. Tienen grandes oportunidades que nacen de la reforma constitucional y de que el IFAI lidere este proceso de expansión del gobierno abierto hacia los gobiernos subnacionales y hacia el Estado abierto. El IFAI hoy día, el nuevo IFAI tiene otra posición para poder hacerlo y esperamos que así lo haga y puede ser un gran ejemplo para los otros países de la región. Y segundo, que puede ser una oportunidad compleja. México va a asumir la presidencia de UGP, de AGA, en un momento donde aún no se definen bien los márgenes y formas, lo que entrega una gran oportunidad de empezar a definirlos y que la alianza tenga una larga vida que hoy día está un poco en discusión. Por último, muchas gracias y síganme en Twitter, sus followers siempre son bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Es una pena tener que limitar el tiempo cuando uno quisiera escucharlos durante realmente horas y horas, ¿no? Disculpa por ese motivo. Tenemos aquí dos preguntas, una que le he pasado al doctor Fernández Santillán y dos que no están, esta tampoco está dirigida a alguno de los expositores, pero yo le rogaría por favor y después hago estas dos preguntas, sí, que ya son sencillas, creo yo. ¿Doy respuesta? Sí, por favor, sí. Sí, ¿cómo? En una, gracias, dirigida a mi persona, dice, ¿podría ejemplificar cómo la propuesta de gobierno abierto puede fortalecer las instituciones en contextos como el mexicano, donde persisten mecanismos y prácticas patrimonialistas, opacas y desorientadoras o discrecionales, ligadas a la cultura política de quienes están al frente de dichas instituciones? Yo creo que el gobierno abierto tiene que enfrentar no solamente el problema de las técnicas o de la cerrazón burocrática para abrir información, para abrir procedimientos, sino también enfrenta una cultura histórica en donde se ha confundido los bienes públicos con los bienes privados. Es decir, cuando llega un funcionario
Cuando llega una persona a un puesto público, dice, esta es mi oficina, estos son mis empleados, es mi chofer, es mi presupuesto y de estas plazas yo puedo disponer por derecho propio, ¿no? Entonces, eso es el patrimonialismo. Y desgraciadamente en México no ha sido erradicado. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de comportamiento. Max Weber, que fue quien más estudió esta mentalidad, esta cultura, la combatió con el sistema racional, legal racional. Es decir, primero que nada tienen que llegar funcionarios profesionales, capacitados, y llegar a esos puestos no por lealtad, fidelidad al jefe inmediato, sino por profesionalismo. Entonces, en México hemos logrado en algunos lugares que se haya un verdadero ascenso por capacidad y por profesionalismo en el servicio exterior, una cosa así, en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, en el IFE, ¿no? Pero hay otros lugares en donde no es así, y sobre todo en los estados de la República y en los municipios. Entonces, no lo puede hacer todo el gobierno abierto, puede hacer parte, pero es una cuestión de avance de la cultura democrática. Patrimonialismo es antidemocrático, eso hay que tenerlo en cuenta, y se combate con la cultura de la legalidad. La siguiente pregunta es de Vidal Vargas, de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, y dice: ¿qué papel juega la Contraloría Social en el proceso de apertura de las instituciones de control a los ciudadanos? Bueno, yo diría que ahí tienen que conjugarse el papel de vigilancia con el papel de colaboración. Lo que ha dicho Joel Salas me parece fundamental. No es solamente una cuestión de luchar porque se abran los espacios a los que puede tener acceso el ciudadano en respecto de los archivos, de la información, de los procedimientos, sino que haya tareas en común de colaboración. En México tenemos una mentalidad muy arraigada de que el Estado está por un lado y los ciudadanos por otro, o recibimos de él o lo criticamos. Entonces, el Estado es nuestro enemigo y hay que enfrentarlo, y así entonces le tiramos todas las municiones posibles, y así está sucediendo con distintas instituciones, incluidas el IFAI. Pero lo difícil es no enfrentar al IFAI, sino trabajar con el IFAI, ¿no? Entonces, ahí cambia la relación. Pongo dos ejemplos muy claros que vi en el periódico. Una persona le pide al IFAI datos sobre cómo llegó, cuál es el perfil de un individuo que está trabajando en un puesto en donde se requiere título profesional y esa persona no tiene título profesional. El IFAI va y pide a esa institución datos específicos sobre ese puesto. La institución se niega y entonces el IFAI procede contra esa institución hasta que se descubre. Es un trabajo de colaboración entre el ciudadano y el IFAI sobre un caso específico, de velar el secreto. Entonces, aquí no es el ciudadano contra el IFAI, sino es el ciudadano con el IFAI. El IFAI no puede detectar todas estas irregularidades, pero los ciudadanos sí lo pueden hacer, ¿no? No es el discurso de odio el que debe privar, sino es la colaboración, el diálogo, como bien se decía en las presentaciones anteriores, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le pediría, tenemos
pregunta, por favor, si fueron tan amables, y le pasaré. Sí, gracias. Con el ruego que sea breve la respuesta. Gracias. La pregunta es cómo entender gobierno abierto a la luz del ejercicio de derechos y no tanto como política pública. Espero haber entendido bien la pregunta, pero, a ver, hay derechos negativos donde cual el Estado los respeta con solo abstenerse. Por ejemplo, el tema de libertad de expresión, no puede ejercer censura, o el derecho a la intimidad, no se puede intrometer. Pero hay otros derechos que tienen que sí o sí, el Estado tiene que hacer políticas públicas activas, positivas, sea salud, educación, justicia, requiere inversión, requiere de presupuesto, requiere recursos humanos, etcétera. Eso es política pública. Pero ¿cómo entender entonces gobierno abierto a la luz del ejercicio de derechos y no tanto como política pública? El ciudadano tiene que reclamar ese nivel de apertura para mejor ejercer sus derechos. Si el hospital público no se sabe cuántas camas hay, porque quizás hay un mercado subterráneo de venta de camas de hospitales, o sea, ese ciudadano necesita esas camas, o cuánto se compran los medicamentos, etcétera. Si eso no está, tiene que ir a la justicia, a hacer litigio de impacto, a provocar un caso en el cual obliguen a dar esa información, o al IFAI, o donde sea. Ahí las organizaciones sociales son las que históricamente han empujado los cambios. Pensemos en Rosa Parks, aquella mujer en los 60 que se sentó, que estaba en el colectivo, no se movió y provocó un cambio histórico en la integración racial de Estados Unidos. No sé si iba por ahí la pregunta, pero digamos, y otra respuesta es un poco la línea de lo que hablaba Marcos, de la integrar sociedad con los organismos de rendición de cuentas. Había casos en los cuales para una auditoría era para ver la accesibilidad de los medios de transporte de la gente minusválida. Entonces fueron con personas que estaban en silla de ruedas a ver si efectivamente las sillas de ruedas podían entrar a los colectivos, a los buses, a los autobuses, o si había rampas donde tenían el ancho suficiente para poder circular, o la pendiente adecuada para que no se caigan. Esa es la cosa concreta en la cual desde la ciudadanía se tienen que empezar a reclamar por el ejercicio de derechos. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Le pediremos también a Alberto, por favor. Gracias. Sí. Ricardo me pregunta si funciona la alianza del gobierno abierto si no se cumplen los compromisos. Y quisiera responderla con una tabla que nos llegó ayer, a Eduardo también le llegó, acerca de 8 aspectos que tiene como para saber si un plan de acción es bueno o no es bueno, entre ellos si existe una tabla de datos, si existen comentarios, si hubo consulta online, si hubo un foro regular, etcétera. De los 8 puntos evaluados, solo un país de la Alianza de Gobierno Abierto cumple con los 8, Croacia. Después, bueno, afortunadamente viene Chile, Dinamarca, México, según esta tabla está en la medianía, pero tenemos muchos que cumplen un punto: España, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Uruguay 2, etcétera. Yo creo que ahí está el gran desafío de México como chair de la alianza, porque efectivamente yo creo que un gran problema es que muchos países hicieron sus planes de acción y el nivel de cumplimiento de los planes de acción es muy básico. Creo que el país que más cumple sus planes de acción llega al 75% de cumplimiento. Pero muchos, incluso países desarrollados, 0% de cumplimiento, no iniciaron ningún compromiso, presentaron el plan y se olvidaron. Así que yo creo que efectivamente UGP está en un momento, rápidamente en un punto de inflexión. Nació el niño, ya aprendió a dar sus primeros pasos, pero está muy lejos de correr y de desarrollarse. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Realmente, bueno, nos hemos extendido un poco, pero es que es realmente muy difícil pensar que no podamos escuchar. Yo les agradezco muchísimo todo su apoyo, para su concentración, para resumir tanto que tienen ustedes que platicar y que compartirnos. Yo creo en lo particular que tal vez podríamos hablar de que este será el siglo de la apertura con el avance de la tecnología de la información,
que tendrá que definitivamente acelerar estos procesos en los que tenemos que involucrar la educación fundamentalmente entre los niños y en los jóvenes, que serán quienes realmente prosigan con esta labor tan importante y que aprendan a cómo ejercer sus derechos, tanto para informarse, para combatir la corrupción y en general para todo lo que sería una transparencia. Y yo creo que han tocado temas muy importantes y sí decirles que yo creo que la nueva constitución del IFAI, la reforma constitucional, nos permite entonces ahora considerar ya estado abierto, porque estamos hablando también de los nuevos sujetos obligados, como son los partidos políticos y los sindicatos, en los que, bueno, pues no va a ser muy fácil, pero tendrá que llegar a hacerse. Yo creo que con esto, entre que si se habla de gobierno o de estado abierto, podemos considerar que se avisoran muy buenas perspectivas, con muy buenos resultados, lo que definitivamente tenemos que fortalecer con instrumentos, con gobernanza de todo lo que sería englobar la transparencia. Muchísimas gracias por todo. Sí, por favor. Muchas gracias a usted por su acertada moderación, señora comisionada. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, gracias.